Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestra clase teórica de análisis matemático 1 para la UTN. En el encuentro anterior comenzamos con el desarrollo del concepto de límite funcional y hicimos una recorrida muy gráfica, muy visual, digamos, sobre los diferentes tipos de límite que existen y efectuamos en base a eso una clasificación. Pero estábamos limitados al cálculo, a la estimación gráfica de un límite y requeríamos la presencia del gráfico de una función si queríamos estimar el valor de algún límite propuesto. La idea para el encuentro de hoy es ver herramientas que nos permitan calcular límites funcionales sin necesidad del gráfico, es decir, el cálculo algebraico de los mismos. Muy bien. Primero vamos a dejar en claro algunas propiedades de los límites, pero en realidad es un repaso de cosas que ya vimos, porque en el límite de una función valen las mismas propiedades que en el límite de una sucesión. Así que vamos a repasarlas rapidito. Si tenemos dos funciones f y g, cuyos límites para x tendiendo a x0 son L y R, como se muestra, digamos, ahora sí, hice lío. Como se muestra en esta partecita de acá y en esta partecita de acá, dos funciones con límite L y R. Entonces tenemos que, bueno, esto no tiene que ver con las funciones recién nombradas, el límite de una constante es la propia constante, cosa que también ocurría en sucesiones. El límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites, siempre que el denominador no tienda a cero. Y el límite de una potencia de funciones es la potencia de los límites siempre que esa potencia esté definida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la potenciación hay ciertos resultados, ciertas combinaciones de base y exponente que no están definidos. Por ejemplo, 0 a la 0 es algo que no está definido. Entonces, si L y R son 0, en este caso la propiedad no va a ser así. O ocurre lo mismo cuando tenemos el 0 elevado a un exponente negativo. Eso tampoco está definido porque el inverso de 0 no existe. Hay un montón de situaciones bajo las cuales la potenciación no existe. Si nos corremos de esos casos, entonces se cumple la propiedad. Muy bien, pasamos entonces a la página siguiente, haciendo una aclaración, y es la siguiente: estos límites también son válidos si el límite es de variable infinita, es decir, yo en todos los enunciados puse límite para x tendiendo a x0, pero si fuera para x tendiendo a infinito, el comportamiento es el mismo y las propiedades siguen valiendo de la misma manera, ¿sí? Serían incluso situaciones hasta más parecidas a las vistas en sucesiones. Bueno, vamos a lo nuestro, que es cálculo entonces de límites. Aclaración importante, para no repetir cosas que ya vimos. Si se trata de un límite de variable infinita, es decir, un límite donde la x tiende a alguno de los infinitos, se aplican las mismas mecánicas de resolución que en sucesiones, ya que en general, hay algunas excepciones, el comportamiento cuando x tiende a infinito de una función es el mismo que el de una sucesión. Bien, ¿a qué voy con esto? En cualquier límite de una función donde la x tiende a infinito, aplican exactamente la teoría que vimos en sucesiones en cuanto a los casos elementales y cómo estimar un primer resultado, y si es indeterminado, qué se hace en cada caso, con todas las posibilidades que ya vimos. Lo mismo, la única diferencia va a ser que la variable, en vez de ser un natural n, va a ser un real x, pero el comportamiento va a ser el mismo. Hay algunas excepciones, algunos casos en los que cambiando la variable de natural a real, el resultado puede cambiar, pero no nos interesan en este momento. Por ejemplo, supongamos que se nos presentara este límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2x sobre x al cuadrado más 1, todo elevado a la x. Bueno, hacemos la estimación inicial, como hacemos siempre en estos límites. Esto es una constante, se va a quedar en 1. Esta fracción de acá sabemos que tiende a 0 por la regla de Stolz. ¿Sí? Aclaremos siempre que estamos usando Stolz.
Y el exponente, por supuesto que tiende a infinito, porque es x, y estamos diciendo que tiende a infinito. Entonces, la primera evaluación de este límite nos devuelve una situación que es indeterminada, porque tenemos la base que tiende a 1 y el exponente que tiende a infinito. Y eso sabemos que es una indeterminación de las del tipo del número e. Esas en las que tenemos que usar esa formulita que vimos en sucesiones para salvar la indeterminación. Bueno, acá en funciones, en límite funcional, digamos, utilizaremos la misma fórmula, que nos va a permitir en este caso calcular el resultado de este límite de la siguiente manera. ¿Sí? Acuérdense que lo que va en la fórmula acá afuera, otra vez, ahí vamos, lo que va en la fórmula acá afuera es el exponente, ¿sí? Es esto. Y lo que va acá adentro, excepto el menos 1, corresponde con la base, toda la base completa. ¿Sí? Así funciona esta fórmula, es el mismo uso que le damos, insisto, en sucesiones. Ahora hay que trabajar un poquito con esa expresión y tratar de llegar a un resultado sensato. Bueno, acá por supuesto que podemos cancelar estos dos unos, porque uno está sumando y otro está restando, con lo cual haciendo x por 2x nos va a quedar en definitiva esto, 2x cuadrado sobre x al cuadrado más 1, y este límite que nos quedó en el exponente lo podemos resolver a través de la regla de Stolz. Sabemos que este límite es 2 por la regla de Stolz. Tenemos mismo grado arriba y abajo. Con lo cual, nuestro resultado final para este límite va a ser e al cuadrado. ¿Sí? El límite planteado originalmente da por resultado e al cuadrado. No expliqué nada nuevo, simplemente apliqué herramientas que ya vimos en clases anteriores sobre sucesiones, solamente que lo estoy haciendo ahora sobre límite en funciones. Bien. Continuamos. Acá viene la novedad, ¿no? Algo que en sucesiones no podía ocurrir nunca, y era que en sucesiones, como la variable es natural, la única concepción que existe es qué ocurre cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Pero al tratarse x de una variable real, podemos hacer acercamientos puntuales, como ya vimos en la clase anterior. Entonces, si se trata de un límite de variable finita, es decir, cuando x tiende a un número concreto, x0, bueno, ahí viene la novedad, y esto sí que no tenemos forma de aplicar nada que hayamos visto anteriormente. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que hacemos siempre es reemplazar a la x por el valor al cual tiende, en la función, ¿no?, con la que estamos trabajando. De ese reemplazo pueden surgir diferentes opciones. Una, la más sencilla, sería que haciendo el reemplazo obtengamos un resultado que existe. Entonces acá dice, bueno, si el resultado existe, entonces ese es el resultado del límite. A modo de ejemplo, si se nos presenta el límite cuando x tiende a 2, de 3x al cuadrado más x menos 1, bueno, reemplazo las x por 2, hago la cuenta, me queda 3 por 2 al cuadrado más 2 menos 1, eso da 13, el 13 evidentemente es un número, así que existe, con lo cual es el resultado de nuestro límite. O sea, este límite da 13 y no hay nada más que hacer. Es un caso que se imaginarán no se va a presentar mucho en la práctica porque no reviste de ningún tipo de complejidad. Bien, ¿qué otra posibilidad se nos puede presentar? Que el resultado que obtenemos al reemplazar, o sea, la expresión que obtenemos, no esté definida. Y eso puede ser por distintos motivos. Una situación bastante común sería que obtengamos una expresión del tipo un número dividido 0, donde el numerador, esto que estoy llamando acá, es distinto de 0. Y eso nos va a permitir concluir siempre que el límite es infinito. Ya analizamos esto el porqué en sucesiones, en una división cuando el denominador tiende a 0 y el numerador no, el cociente tiende a infinito, simplemente porque lo de abajo entra cada vez más veces en lo de arriba. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de x sobre x menos 3, bueno, reemplazo, me queda 3 arriba, 0 abajo. Fíjense que pongo tiende a 0 abajo, esa flechita que significa tiende a. Bueno, me gusta escribir algo dividido 0
porque la realidad es que la división por 0 no existe. Pero bueno, es un abuso de notación para simplificar un poquito el contenido. Y este cociente entonces tiende a infinito, con lo cual el límite este es infinito. Ya está resuelto. Infinito es un resultado posible, significa que el límite no existe. Pero bueno, es una de las opciones, ya lo vimos en el encuentro anterior. Una aclaración importante es que si tenemos asegurado el signo, podemos aclarar más infinito o menos infinito en el resultado. En este caso no lo tenemos garantizado porque depende, si yo me acerco acuérdense cuando estamos hablando de un límite cuando x tiende a 3 a secas, estamos tácitamente hablando de los dos límites laterales en simultáneo, cuando me acerco por izquierda y por derecha. Cuando yo me acerco al 3 por derecha, entonces x está tomando valores cercanos a 3, pero que son un poquito más grandes. Si se fijan en la recta, digamos, si acá estuviera el 3, si yo me acerco al 3 desde la derecha, estoy tomando valores que son más grandes que 3. ¿Bien? Si yo a algo que es más grande que 3 le resto 3, como indica este denominador, eso me va a dar una expresión que va a tender a 0, pero por derecha. Es decir, va a tender a 0 a través de valores positivos. Con lo cual, en ese lateral, el cociente me va a dar más infinito. En el lateral por derecha. Ahora, si me voy al lateral por izquierda, si yo me acerco al 3 desde la izquierda, estoy tomando valores que son cercanos a 3, pero un poquito más chicos que 3. Con lo cual, cuando a esos números yo le resto 3, como se indica en el denominador de la función, eso me va a dar algo negativo. Porque si algo más chico que 3 le saco 3, me caigo en la parte negativa del eje x inevitablemente. De esa forma, el denominador va a estar tendiendo a 0, pero a través de valores negativos. Y entonces el cociente me estaría dando menos infinito en ese caso. Eso es algo propio de este ejemplo, no es que siempre es así, no es que siempre por derecha da más y por izquierda da menos. En este ejemplo, si me acerco por derecha, me da más infinito, si me acerco por izquierda, me da menos infinito. Entonces no tengo asegurado el signo y por eso pongo infinito sin signo constante. ¿Sí? Significa que se va hacia alguno de los infinitos, eso va a depender desde qué lado nos estemos aproximando. ¿Bien? En algunos contextos, el tema del signo del infinito es bastante importante, sobre todo cuando ese infinito está apareciendo en un exponente, porque el signo de un exponente es importante. Ustedes bien saben que cuando un exponente es negativo, eso nos dice que tenemos que invertir la base. Entonces, en algunos casos, que ya veremos algún ejemplito más adelante, hay que tener cuidado y tratar de identificar cuál es el tipo de infinito al cual se acerca la función. Si se puede, lógicamente. Bien, ahora otra posibilidad, y me atrevo a decir esta la más frecuente, es que al efectuar el reemplazo el resultado no esté definido y que sea porque obtengamos una expresión que, aunque no exista tampoco, se puede interpretar en el contexto de un límite. Este no es el caso más común, me confundí con el que viene después. Esta es otra posibilidad, que al reemplazar obtengamos una expresión que no existe, una cuenta que no existe, pero que lo podemos interpretar de alguna manera. Por ejemplo, y les presento este límite, vamos de a poco de izquierda a derecha. Límite cuando x tiende a 0 de... Se me fue, ahí estamos. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre, perdón, 2 elevado a la 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Que se entienda que eso es una potencia. La base es 2 y el exponente es 1 sobre x al cuadrado. Bueno, yo reemplazo y esto me queda 2 elevado a la 1 dividido algo que se acerca a 0 por derecha. ¿Por qué por derecha? Porque está al cuadrado. Y si x está al cuadrado, no importa de qué lado me acerque, siempre va a ser positivo. ¿Sí? Eso me asegura que el exponente va a estar tendiendo a más infinito. O sea que lo podría interpretar como 2 elevado a la más infinito. Que no es una potencia que exista, porque no puedo un número elevarlo al infinito, pero le puedo dar una interpretación. Que ya la hicimos incluso en sucesiones. Si yo el 2 lo elevo a un exponente que tiende a más infinito, significa que estoy multiplicando 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 infinitas veces, y el resultado al cual se acerca eso es de esperar que sea más infinito. ¿Bien?
Ahora, acá fue crucial conocer el signo del infinito, porque si yo no supiera, o mejor dicho, si el exponente tendiera a menos infinito en vez de a más infinito, entonces ahí se me genera una diferencia enorme porque tendría que invertir la base, pasaría a ser un medio en vez de 2, y cuando el un medio lo multiplicamos por sí mismo sucesivas veces, eso se achica cada vez más y tiende a 0. O sea que me hubiese cambiado radicalmente el resultado. Por eso insisto que en algunos contextos, sobre todo cuando está actuando en forma de exponente, el signo del infinito es fundamental. Y esto es un ejemplo que lo muestra. Bien. Otra posibilidad, y esta sí es la más común, es que el resultado no esté definido porque obtenemos al reemplazar alguna indeterminación, bien algebraica, ahí están presentes 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito e infinito menos infinito, o exponencial, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. Cualquier indeterminación que nos aparezca al efectuar el reemplazo inicial, bueno, nada, como en cualquier indeterminación tenemos que seguir trabajando, no podemos confirmar, asegurar nada acerca del límite hasta ese momento. Al igual que en sucesiones, para salvar cada indeterminación existe una mecánica particular según cuál sea el tipo de función que la produjo, ¿sí? Bueno, todas las mecánicas que tengan que ver con límites de variable infinita, ya está. Es lo que vimos en sucesiones y esa parte ya la pueden resolver. Ahora estamos enfocados en estas indeterminaciones, pero en límites de variable finita, cuando x tiende a un número. Y vamos a empezar viendo el caso más sencillo, que es cuando se presenta la indeterminación del tipo 0 sobre 0 en una función racional, es decir, una función donde la ecuación es una fracción de polinomios. Si al realizar la especialización obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y la expresión es racional, fracción de polinomios, debemos, bueno, son unos pasos muy claritos. Deshacemos el reemplazo, volvemos a empezar, digamos, porque no nos sirvió. Factorizamos tanto el polinomio de arriba como el de abajo. Simplificamos, siempre va a ser posible. Es fácil entender el por qué. Si yo reemplacé a la x por un número y me dio 0 arriba y 0 abajo, significa que ese número es raíz común al numerador y el denominador. Entonces, si tiene una raíz en común, significa que tiene que poder simplificarse la fracción una vez que hayamos factorizado. Y volvemos a reemplazar, una vez que simplificamos, a la x por el valor al cual se está acercando. No nos debería dar más 0 sobre 0, sino que deberíamos poder concluir algo acerca del resultado de este límite. Ejemplo. Límite cuando x tiende a 2, ya tenemos la función. El reemplazo inicial me da 0 arriba, 0 abajo. Hagan la cuenta, chicos, no presupongan una indeterminación que quizás no existe, ¿sí? Hay ejercicios que uno reemplaza y ya la cosa sale en forma directa, ¿sí? Entonces siempre hagan la cuenta a conciencia. Factorizamos entonces. En el numerador, factor común 2x. En el denominador, resolvente, factorio de trinomio de segundo grado. Y llegamos a esa versión factorizada, tanto en el numerador como en el denominador. Resalté en rojo, se me pasó en el segundo paréntesis, resalté en rojo el factor que está repetido, x menos 2, es el que debemos entonces simplificar. Este x menos 2 lo tachamos con esto. ¿Bien? Y entonces, de esa manera, nos queda el límite cuando x tiende a 2 de 2x sobre x más 3. En esa expresión simplificada reemplazo otra vez más y me va a quedar 4/5, que es el resultado final de este límite. De la simplificación nos elimina, los factores que nos provocan los ceros simultáneos y que producen tal indeterminación. Muy bien. Hay una observación importante y es que el trabajo se centraliza en la parte donde se produce la indeterminación y no siempre implica trabajar con la ecuación completa. Es decir, a veces el 0 sobre 0 no aparece como resultado a reemplazar en la función, sino que aparece en alguna parte de la función. Entonces no hay problema, nosotros podemos trabajar sobre esa partecita. Por ejemplo, presento este ejemplo sencillito. Tengo el límite cuando x tiende a 1
de 5 elevado a la x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Cuando yo reemplazo, esto no me está dando 0 sobre 0, me está dando 5 elevado a la, y el 0 sobre 0 aparece en el exponente. Entonces la situación indeterminada acá se está dando en el exponente, ¿sí? Eso es lo que me provoca la indeterminación. El hecho de que tenga 5 elevado a la no me genera ningún inconveniente. Entonces el trabajo lo tengo que hacer sobre esa partecita. De alguna manera implícita estamos aplicando las propiedades de los límites y estoy yo entendiendo esto como el límite de 5 elevado al límite de esa fracción y trabajando la indeterminación sobre el exponente. Entonces, factorizo el exponente, lo simplifico, ¿sí? Me va a quedar x menos 1 repetido como factor repetido, por eso lo puedo simplificar. Obtengo así la versión simplificada, que sería esta. Vuelvo a reemplazar y me queda 5 elevado a la 1 más 1. Y el resultado final de este límite sería entonces 25. ¿Sí? Es decir, el trabajo se hace donde aparece la indeterminación. Muy bien. Segunda situación y última que vemos en el día de hoy. La indeterminación del tipo 0 sobre 0 en una función que presente radicales, es decir, una función donde aparezcan raíces, podrían ser de cualquier tipo, pero nos vamos a limitar nosotros a raíces cuadradas. En nuestro curso limitamos el estudio a la presencia de raíces cuadradas, es decir, con índice 2. Bueno, en estos casos vamos a efectuar una especie de racionalización de la expresión, que es algo que ya hicimos frente a otra determinación, que era el infinito menos infinito en sucesiones. Así que es un proceso que más o menos le va a resultar familiar o conocido. Ejemplo, ahí tenemos una función que, como aparece en el numerador un radical con la x adentro, bueno, cae dentro de este contexto porque el numerador en este caso no es un polinomio. ¿Sí? Reemplazamos, hacemos las cuentas, esto da 0 sobre 0. Y el trabajo entonces consiste en lo siguiente, va a aparecer todo de golpe, síganme a mí, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Vamos a multiplicar arriba y abajo por el binomio conjugado de aquella parte que presenta el radical, de la misma manera que lo hacíamos con sucesiones. Entonces, fíjense que estoy agregando yo este factor que vale a 1, ¿sí? Porque es una fracción que tiene lo mismo arriba y abajo. Y eso mismo es el conjugado de esta parte de acá. ¿Sí? Observen que el signo central está cambiado. Hacemos la multiplicación acá, solamente multiplicamos lo que nos quede con forma de diferencia de cuadrados, que en este caso es numerador por denominador. O sea, voy a distribuir numerador por denominador, pero no voy a distribuir denominador por denominador. Eso es importantísimo, porque si distribuyen todo, no van a salir de la indeterminación. Distribuyan selectivamente. Solo distribuimos lo que tenga forma de suma por diferencia, ¿sí? La parte donde en los dos factores está el radical, si quieren verlo de otra manera. Bueno, por la fórmula conocida de la diferencia de cuadrados, el resultado de la distribución de los numeradores es el cuadrado del primer término, o sea, el cuadrado de x, menos el cuadrado del segundo término, y cuando elevamos al cuadrado de ese segundo término, la raíz y el cuadrado se van, y me queda lo que estaba dentro de la raíz, entre paréntesis, fundamental también, para que el menos después afecte a todo como corresponde. Y abajo fíjense que sencillamente puse una cosa multiplicada por la otra, no hice ningún tipo de distributiva, y es crucial que no la hagan, ¿sí? Voy a borrar un poquito los garabatos, y de esta manera lo que logran es que en el numerador les quede un polinomio, y en el denominador tenemos también una parte que es un polinomio. Y entonces sobre esas partecitas voy a trabajar como hicimos en el caso anterior, factorizando, simplificando y volviendo a reemplazar. Cuando factorizamos el numerador nos aparece x menos 3 por x más 2, y en el denominador, factorizando la parte polinómica, que es la que está encerrada con un factor común x, nos queda x por x menos 3, tenemos repetido el x menos 3, por eso es que podemos simplificarlo sin problema, y entonces en lo que nos quedó en el remanente, hacemos el reemplazo, y obtenemos como resultado final
5/18 el resultado final de este límite, ¿sí? Esta parte de acá que nos quedó, la arrastramos sencillamente hasta el final, no hay ningún problema porque eso no tiende a 0, puesto x tiende a 3. Los ceros están dados por las partes polinómicas que yo factoricé y simplifiqué. ¿Sí? Es un proceso, insisto, similar al que utilizamos al principio de una parte en sucesiones. Bueno, con estos dos casos presentados, pueden avanzar sobre la guía del trabajo práctico número 2, ya podían hacer hasta el 11, ahora pueden avanzar de corrido hasta el 19 inclusive, saltean el 20, pueden hacer 21 completo, 22 completo y del 23 hasta el inciso G. ¿Sí? La clase próxima, para la semana que viene, vamos a presentar las herramientas necesarias para resolver el 20 y para poder terminar el G también. Muy bien, chicos. Bueno, los dejo. Buen fin de semana y nos vemos seguramente, nos oímos el lunes. Adiós.